de Ingenieros de Venezuela y el Fondo de Previsión Social del Colegio de Ingenieros de Venezuela presentan. A partir de este momento, todas las voces se unen en una sola señal. RCR presenta Conexión 750 con María Alejandra Trujillo. Muy buenas tardes, amigos de Radio Caracas Radio. Lo mejor de este miércoles 22 de mayo del año 2019. Todo el equipo que trabaja para ustedes a partir de esta hora los saluda. Variada y abundante información que compartir y analizar, como es costumbre, la tarde de hoy, que llega cargada de noticias. El jefe del Comando Sur de los Estados Unidos, Craig Fowler, auguró este miércoles que la presión que está aplicando el gobierno norteamericano para lograr una transición a la democracia en Venezuela tendrá resultados positivos. Desde la Universidad Internacional de la Florida, el oficial aseguró que hay evidencia de la invasión de cubanos a nuestro país y la clave de los planes es estar listos para apoyar a las fuerzas democráticas con los aliados de Estados Unidos en la región. Chicos, les voy a pedir que bajen un poquito la cortina. El Senado norteamericano aprobó remitir a la plenaria del Congreso la ley Verdad, que sería presidente interino de Venezuela, Juan Guaidó, y aprobaría $400 millones en ayuda humanitaria a la región. Varios datos de compartir la tarde de hoy. A propósito de la crisis en el sector salud, aunque usted no lo crea, el ministro designado por Nicolás Maduro, Carlos Alvarado, aseguró que el verdadero problema de Venezuela en esta materia es Estados Unidos. Los casos de difteria y sarampión, aseguró, y la falta de medicamentos son responsabilidad del gobierno norteamericano. Insisto, aunque usted no lo crea, lo comentaremos como es natural. Durante la tarde de hoy, diferentes sindicatos de CanTV y Movilnet advirtieron sobre el cierre técnico de ambas empresas por falta de inversión. Los jubilados y pensionados en nuestro país marcharán el 28 de mayo por el retraso y el pago incompleto de sus beneficios. Mientras esto ocurre en Venezuela, en España trascendió que el ex embajador español de Rodríguez Zapatero en Venezuela, Raúl Morodo, cobraba, atención, 739 euros por hora de trabajo ficticio con PDVSA, información que publicó el ABC de España. También lo comentaremos. Además, diarios como The Wall Street Journal aseguran que Washington está preparado para presentar cargos sobre este plan de alimentos CLAP que ha impulsado Venezuela. Esto es Conexión 750, comenzamos. ¿Qué está pasando en este país? Y saludamos en la línea telefónica a nuestro primer invitado, el embajador Milo Acalefo, embajador de Venezuela ante varios destinos, incluyendo Naciones Unidas y Brasil. Embajador, como siempre, gracias por atendernos. Buenas tardes. Buenas tardes, María Alejandra. Gracias a ti por esta oportunidad. Mucho interés de conversar con usted acerca de varios temas. Le pediría una primera reacción de su parte en torno a estas declaraciones que ofreció hoy el jefe del Comando Sur de los Estados Unidos en una conferencia, una actividad organizada por la Universidad Internacional de la Florida. ¿Qué puede decirnos? Bueno, una vez más, la transparencia con la que el Comando Sur ha venido planteando la situación en relación a Venezuela y en relación a América Latina, vuelve a repetirse, de manera que yo diría que vuelve de nuevo a jugar un papel importante todo lo que es la posición que se ha venido sosteniendo en los últimos tiempos. Si me permite, embajador, tenemos un extracto de lo dicho por el comandante Craig Fowler a propósito de la crisis en nuestro país y los planes para promover una transición a la democracia. Lo escuchamos, es una traducción y yo quisiera su comentario. El secretario de Estado y el presidente han sido muy claros y consistentes sobre las opciones sobre la mesa, y yo he dicho lo mismo repetidas veces, que mi labor como militar es estar preparado e intencionalmente no he entrado en más detalles porque sería inapropiado. Los militares nunca decimos lo que estamos haciendo, de lo contrario el enemigo lo sabría.
Así que eso es todo lo que tendrán de nosotros sobre nuestro estado de preparación. Pero sí hemos tomado acciones. Les hablaré de lo que hemos hecho. Hemos enviado el barco de la Naval Comfort en el otoño. Les conté esa historia en el principio y enviaremos el Comfort en un par de semanas más, en un viaje más largo y con mayor apoyo. No toda acción militar tiene que ser a puños. Estamos planificando y trabajando con nuestros socios, enfocados en educación, inteligencia e intercambios, entender bien la situación. Apoyamos el envío de ayuda militar cuando nos fue solicitado por la Agencia de Estados Unidos para la Ayuda. De hecho, hicimos 7 envíos y podríamos hacer más, pero lamentablemente esa ayuda fue bloqueada y el pueblo sufre las consecuencias de ello. Hay muchas otras acciones que tomamos que no involucran fuerzas armadas y eso es apropiado para la situación que estamos viviendo. Nuestro corazón sufre por las personas que hoy sufren por culpa del gobierno ilegítimo y las acciones que están ocurriendo. Embajador, quisiera su comentario en torno a este tema y sobre todo la preocupación expresada por el jefe del Comando Sur sobre la presencia de cubanos y personal ruso en nuestro país. Lo escuchamos. Sí, bueno, como te decía anteriormente, vuelven a desplegar la cruda realidad del colapso en Venezuela. Y como han señalado desde Trump hasta el secretario de Estado, de todos los altos voceros de los Estados Unidos y también el comandante del Comando Sur, todas las opciones están en la mesa. El segundo, lo que también siempre hemos dicho, que la opción militar no necesariamente es el uso de la fuerza, no solamente a nivel bilateral, sino inclusive a nivel multilateral. El capítulo 7 de la Carta de las Naciones Unidas establece la posibilidad que el Consejo de Seguridad pueda autorizar el uso legítimo de la fuerza, pero te establece toda una serie de acciones, de sanciones, de posiciones que se van dando, y es lo que señala el comandante. Los ejemplos que él da, también lo puedes ver en otros países. Tú dices, bueno, no a la intervención militar en Colombia o en Brasil, pero es que los militares ya están interviniendo cuando ellos ayudan a los cientos de miles de venezolanos, cuando los trasladan, cuando tratan de ubicarlos y darles una vida donde puedan como refugiados tener espacio donde vivir, cómo comer, cómo trasladarse a otras partes. Es una presencia militar destacada. Y de allí va escalonando dependiendo de cuál es la actitud del gobierno. Sobre todo que a nivel del derecho internacional cada vez está más clara la doctrina de la necesidad de proteger a las poblaciones cuando estas poblaciones están sufriendo el acoso, el exterminio, por una u otra razón. De manera que nuevamente vuelve el comandante en esta locución, el comandante del Comando Sur, a destacar que todas las cartas están sobre la mesa y eso evidentemente tendría que notarlo el régimen porque es una advertencia muy clara. Embajador, conversando con otros invitados, analistas, incluso exdiplomáticos como usted, nos han dicho que el mundo en general, incluyendo y sobre todo los Estados Unidos, se prepara para atender el deterioro de la crisis. ¿Aló? En la región hoy. El canciller colombiano Carlos Holmes Trujillo de eso hace un llamado a la comunidad internacional para aumentar los recursos para la atención de la crisis migratoria. Hay más de 1.300.000 venezolanos en este momento en el país vecino. Yo quisiera su comentario porque nos da la impresión que con el pasar de los días la situación o una acción de la comunidad internacional puede precipitarse no solo por la falta de combustible, la falta de servicio en general, por el agravamiento de la crisis de nuestro país. ¿Qué opina usted? Sin lugar a dudas. Yo comenzaría señalando que no hay tema que se trate en la agenda internacional, sea a nivel mundial, a nivel hemisférico, a nivel regional, de esta región o de Europa, en donde el tema de Venezuela no esté en el tapete. Y es porque hay una profunda preocupación sobre el deterioro creciente de la vida de los venezolanos, a veces la sobrevivencia y a veces inclusive la muerte
de los venezolanos por falta de comida, por falta de medicina. Es decir, el país más rico de América Latina, que era Venezuela, se ha convertido en uno de los países que a veces uno cree que hasta en la época de la crisis en África no se estaba viviendo una situación de tanta calamidad. Y la comunidad internacional ya está muy clara de que no va a permitir que se repita otra Ruanda, no va a permitir que se repita otra Siria, no va a permitir que se aplique de nuevo todo el drama de los Balcanes. Y ciertamente, a pesar de que hay especificidades y tonalidades distintas, el tema venezolano es un tema de profunda preocupación y todo va a depender. Si esta situación se agrava, es evidente que también se agravarán y se acelerarán otras opciones que no están hoy en el tapete, pero que sí pueden estar. Embajador, sobre las complicidades que explican lo que está ocurriendo en nuestro país y la posición que en su momento han asumido algunos países, y me refiero concretamente a la corrupción, este escándalo del ex embajador de España durante la administración de Rodríguez Zapatero en nuestro país. Todos los días trascienden nuevas informaciones. Este señor Raúl Morodo cobraba 739 euros cada hora de trabajo ficticio con Petróleos de Venezuela. Quisiera un comentario de su parte sobre este tema. Es un escándalo que no se haya eso denunciado antes. Como es un escándalo que el único país en América Latina donde la corrupción, donde fue la mayor en la época de Odebrecht, los millones de dólares de comisiones que cobraron desde el más alto nivel hasta los niveles intermedios, y aquí no pasa nada. En otros países han habido presidentes que se han suicidado, presidentes que están presos, destituidos. Aquí no pasa nada. En el tema de la corrupción, la macrocorrupción, el Consejo de Seguridad trató el tema de la corrupción en Venezuela, inclusive invitó a la presidenta de Transparencia Internacional, la doctora Freites, a hacer una presentación del drama de la corrupción, y los señores rusos se negaron porque dijeron que ellos se oponen a la intervención militar. Pero es que no se está hablando de intervención militar, se está hablando de corrupción. Y ese, junto a otros temas neurálgicos, son los que preocupan cada vez más a la comunidad internacional, diga lo que diga Rusia. Yo creo que es una forma de emplazar a los rusos para que no vayan por otras vías, porque cuando se habla de corrupción hay que tratar la corrupción. Cuando se habla de los millones de venezolanos que sufren por el éxodo, hay que tratar ese tema. Cuando se habla del colapso humanitario, médico, alimentario, hay que tratarlo. Y en las tres ocasiones que se trató en el Consejo de Seguridad, parece el cuento del gallo Perón, los rusos siempre decían, vetamos eso porque no estamos de acuerdo con la intervención militar. Insisto, no se había planteado en ese momento, en ningún momento, a nivel del Consejo de Seguridad, la intervención militar. A lo que voy es lo siguiente: la corrupción es uno de los graves capítulos que ha hecho que Venezuela, el país más rico de América Latina, se haya convertido en el más pobre, por lo escandaloso que ha sido, y no solamente en el caso de España, sino multiplicado a la enésima potencia por las relaciones realmente inconfesables que los más altos funcionarios han tenido en temas de corrupción. Embajador, a propósito de este tema de la ayuda humanitaria, hoy comentamos con los amigos oyentes que el Comité de Relaciones Exteriores del Senado de los Estados Unidos aprobó una ley que han denominado como Verdad, y con el apoyo de los partidos más importantes de ese país. Se trata de un proyecto que reconoce a la presidencia interina de Juan Guaidó, pero además habla de una ayuda de hasta $400 millones para hacer frente a la crisis en Venezuela. Quisiera su comentario en torno a este tema. Uno es lo importante que ha sido la posición norteamericana. Se le ha criticado en algunas regiones como la acción de Trump, pero lo que hay que confesar, y ahí está la prueba de la ley, que es una política de Estado bipartidista. Han habido diferencias en el Congreso de los Estados Unidos en temas como Siria, Corea del Norte, Ucrania, pero en el caso de Venezuela se sigue manteniendo una política bipartidista, y prueba de ello es esta ley. En segundo lugar, la dimensión de la crisis venezolana es tan grave que se da cuenta de que es absolutamente inviable la realidad diaria si no hay una ayuda, y eso que no es suficiente, porque habrá la única forma de acabar con el colapso económico, político, social, institucional y ético
es con un cambio de gobierno urgente, porque hay medidas de fondo que hay que tomar. Pero aún así, yo creo que es una muestra de solidaridad, como la de muchos otros países, que nosotros los venezolanos debemos estar muy agradecidos y al mismo tiempo lamentar el cierre de fronteras para impedir que los venezolanos puedan sobrevivir, que es la actitud que ha tenido este régimen. Embajador Milos Alcalay, gracias por atendernos, acompañarnos estos minutos. Fue embajador de Venezuela ante varios destinos, incluyendo Naciones Unidas y Brasil, expresando opinión, análisis acerca de lo que ha ocurrido en las últimas horas. Esta declaración del jefe del Comando Sur de los Estados Unidos, aclarando cuál es la posición del gobierno norteamericano en torno a Venezuela. Y este instrumento legal aprobado hoy por la Comisión de Política Exterior del Senado, que ha sido remitido a plenaria. Allí hay un reconocimiento del gobierno interino de Juan Guaidó, pero también se habla de un paquete de ayuda para hacer frente a la crisis en nuestro país. A esta hora vamos a la pausa, a regreso venimos con más. Usted escucha Conexión 750 con María Alejandra Trujillo, solo por RCR 750 AM. Son las 5:18. Puedes seguirnos en nuestras redes sociales. En Twitter, @RCR750, la radio que se ve. Colegas ingenieros, arquitectos y profesionales afines, el CEIBE a lo largo de sus 157 años de existencia siempre ha estado del lado correcto de la historia, defendiendo fervientemente la democracia, el profesionalismo y el desarrollo integral de nuestra querida y amada Venezuela. Y aunque pensemos que la oscuridad nunca se termina, amanece, siempre amanece, porque Dios puede más, siempre puede más. ¿Te imaginas unos deliciosos y súper cremosos helados libres de azúcar, libres de lácteos, libres de huevos, libres de gluten, libres de culpas? Te lo tengo. Heladería Vegan Fruit lo hizo posible y aptos para todo tipo de personas. Los heladitos Vegan Fruit los encuentras en los mejores supermercados y tiendas de delicateces. Síguelos en las redes. @heladería Vegan Fruit. Amor vegano y cremoso. Mensaje del ingeniero Kenick Navarro, presidente del FONPRES CIB. Apreciado colega ingeniero, arquitecto y afín, el Fondo de Previsión Social del Colegio de Ingenieros de Venezuela, FONPRES CIB, diseñó para la protección de tu salud el Sistema Integral de Previsión Social. El mismo tiene a tu disposición beneficios de la solvencia, asistencia primaria de salud, el plan de salud con coberturas de acceso VIP, todos estos planes pensando en la protección de tu familia. Para mayor información visita fonprescib.net.be. Colegio de Ingenieros de Venezuela, construyendo futuro. RCR 750 AM, porque lo bueno une. El poder de la comunicación en tus manos. Conexión 750 con María Alejandra Trujillo, solo por RCR 750 AM. Continuamos, amigos, en Conexión 750 y a propósito del caso de este exdiplomático español que cobró hasta 4 millones de euros por realizar trabajos ficticios para Petróleos de Venezuela, como ustedes lo escuchan, con la necesidad que pasa hoy día en nuestro país. Bueno, Efecto Cocuyo nos dice en versión electrónica: libertad con cargos para detenidos en España por blanqueo de fondos de PDVSA. Los 4 detenidos en la causa contra el ex embajador español en Venezuela, Raúl Morodo, por blanquear fondos relacionados con la estatal Petróleos de Venezuela, quedaron este miércoles 22 de mayo en libertad con cargos tras declarar ante el juez. El magistrado Santiago Pedraz de la Audiencia Nacional impuso a los 4 y al propio Raúl Morodo, que también prestó declaración, medidas cautelares de comparecencia ante el juzgado y prohibición de salida de España. Esto informaron fuentes de la audiencia. Sobre esto, evidentemente, ni Nicolás Maduro ni su equipo han dicho absolutamente nada. Mientras eso ocurre en España, en Venezuela, el ministro designado por Maduro ante la cartera de salud aseguró que el verdadero problema en nuestro país es los Estados Unidos. De hecho, él atribuye
a el gobierno norteamericano el aumento de los casos de difteria y de sarampión, incluso la falta de medicamentos, aunque usted no lo crea. Una crisis, la de salud, de la cual venimos hablando al menos 5 años, por los últimos 5 años en nuestro país. Para hablar acerca de este tema, saludamos en la línea telefónica al exministro de Sanidad y Asistencia Social, José Félix Oleta. Él forma parte de la red Defendamos la Epidemiología Nacional. Como siempre, 1.000.000 de gracias por atendernos. Muy buenas tardes. Muy buenas tardes, María Alejandra. Y efectivamente he visto estas lamentables declaraciones del ministro, que realmente es un ejercicio de cinismo cuando la responsabilidad de temas tan sensibles, tan duros, como son las enfermedades emergentes y reemergentes que no han sido debidamente atendidas en los últimos años, se atribuyen a causas de orden político, a bloqueos, a cosas que, bueno, esto es absolutamente injustificable porque estos problemas se iniciaron ya hace varios años. Recuerde que en enero del año 2014 denunciamos por primera vez la situación de crisis humanitaria en el país. Y lo hicimos con base a evidencias que teníamos de la reducción del número de medicamentos esenciales que estaban recibiendo algunos grupos de población, especialmente los pacientes oncológicos, los pacientes que padecían enfermedades crónicas, y por supuesto en ese momento no existían sanciones de ninguna especie. Recuerde que las sanciones son sanciones dirigidas individualmente, que comienzan a aplicarse en agosto del año 2017, y una orden ejecutiva del señor Trump de los Estados Unidos excluye específicamente todo lo que se refiere a la movilización e importación de productos de alimentos y de medicamentos. O sea que mal puede argumentarse ahora que los graves problemas de salud, específicamente de salud pública, que está sufriendo la población venezolana, son consecuencia de bloqueo alguno. Pero es que además, doctor, si me permite, en un momento determinado Médicos Sin Fronteras intentó enviar ayuda humanitaria a un centro asistencial como el Hospital Universitario de Caracas y las autoridades se negaron. También ocurrió algo parecido con una iniciativa de Cáritas en Venezuela. En ese caso el material se incautó y buena parte de los medicamentos se perdieron, y el propio ministro o expresidente del Instituto Venezolano de Seguros Sociales, general Carlos Ratondora, reconoció en una entrevista con un canal colombiano que era una política de Estado esto de entregar medicamentos por razones políticas en nuestro país. Yo quisiera su comentario en torno a estos temas, a estos antecedentes que ocurrieron incluso antes que las sanciones de los Estados Unidos. Lo escuchamos. Sin duda, y en 2016 tuvimos retenidos, presos, sometidos a situaciones de restricción de su libertad, a médicos y a personal de salud que se atrevió a recibir donaciones. Y esto es una cosa pues que fue protestada por la Academia Nacional de Medicina y por varias organizaciones. Le estoy hablando del año 2016, de finales de 2016. De modo que se estaba penalizando actos que eran simplemente de apoyo humanitario entre personas privadas. Simplemente no aceptaban que los hospitales públicos tampoco recibieran ningún tipo de colaboración ni apoyo, y era penalizado cualquier gestión de apoyo humanitario. Esto es muy lamentable cuando uno oye a un ministro pues utilizar este tipo de argumentos que están muy separados de la verdad, y por lo tanto las consecuencias se pierde más la credibilidad en esa autoridad que debería ser absolutamente ecuánime, ajustado a la verdad. Y aquí lo que privan son intereses que no tienen nada que ver con la atención de los enfermos, con la calidad de los servicios o con la salud de la población, y se priva por encima de todo
los intereses políticos del gobierno. De hecho, doctor, si me permite, y lo conversamos en su oportunidad, 5.000 pacientes renales fallecieron desde el año 2017, según declaraciones del propio general Rotondaro, en el marco de esa política de entrega de medicamentos por razones políticas en nuestro país. Y hay también declaraciones de estos médicos o cooperantes cubanos que han ido a otros países huyendo de Venezuela, que habían recibido órdenes específicas de sus superiores para que no se les entregaran medicamentos, se negaban medicamentos y solamente se entregaban esos medicamentos en circunstancias en donde había un beneficio de orden político, por ejemplo en periodos preelectorales. Mientras tanto se le negaba la atención a las personas que requerían este tipo de medicamentos. Recuerden que el derecho a la salud es un derecho universal y no puede haber discriminación, restricciones para grupos. De modo pues que esto es contrario a principios fundamentales de derecho humanitario internacional y el tiempo demostrará cómo es posible que se hayan manipulado alimentos y medicamentos y vacunas también solamente por intereses de orden político. De hecho, la declaración está allí de funcionarios que acompañan a Nicolás Maduro advirtiendo que aquellos que tuvieran carnet de la patria tendrían acceso a vacunas de manera gratuita en Venezuela. Ahora, yo le pregunto, doctor, porque nos llamó la atención, creo que el ministro designado por Nicolás Maduro también es médico, usted me corregirá si me equivoco, pero él hizo especial referencia a los casos de difteria y de sarampión y a la falta de medicamentos en nuestro país. Quisiera su comentario ante una declaración de esa naturaleza, porque al respecto también llevamos algún tiempo hablando y esto ocurre, bueno, producto efectivamente de la política que ha promovido el equipo de Nicolás Maduro en materia de salud. ¿Qué puede decirnos? Bueno, efectivamente el ministro pues desconoce la presencia de la difteria desde mediados del año 2016. Por cierto, el señor Diosdado Cabello dijo en aquella oportunidad, en el mes de octubre, que ese era otro invento de la oposición y que era una matriz de opinión, que no existía tal situación de epidemia de difteria. Para que usted vea pues cómo se manipula la verdad sin escrúpulo alguno, sin importarle la importancia, darle la importancia adecuada que estos problemas tienen para la salud de la población. No es posible que una enfermedad de esta naturaleza, que había sido controlada durante 24 años, en un momento en donde el barril de petróleo estaba a $100 y no existía sanción alguna, Venezuela tenía una presencia fundamental de la epidemia, era el principal país de productor de casos de difteria en todo el continente americano, superando incluso a Haití. De modo pues que imagínense ustedes lo que ha pasado, 284 personas muertas desde el comienzo de la epidemia de difteria. De modo que esas cifras simplemente desmienten a cualquier tipo de declaración que pretenda el ministro ahora atribuirlo a las circunstancias de un bloqueo de orden económico. Son ni hablar de lo que ha ocurrido con la malaria, doctor, una situación que usted conoce perfectamente. Sí, es muy lamentable que ante la evidencia de esa cifra o de los 78 casos de sarampión fallecido, en donde han habido donaciones de Naciones Unidas, de UNICEF, de OPS, no se haya tenido ni siquiera el respeto ni la consideración por la verdad, porque estas cosas son muy fáciles de evidenciar cuando existe, por supuesto, una libertad de información y el ministerio aporta la cifra. Y lamentablemente ahora tenemos enormes dificultades para obtener los datos oficiales, que solamente son referidos a través de terceras instituciones, como es el caso de la propia Organización Panamericana de la Salud. Si no, no nos enteraríamos siquiera
de las situaciones epidémicas que afectan al país. Doctor, quisiera aprovechar el contacto para preguntarle acerca de la emergencia humanitaria compleja que afecta a nuestro país. Hoy el Senado norteamericano aprobó una iniciativa para, preparar un fondo de $400 millones y hacer frente a lo que está ocurriendo en Venezuela. El jefe del Comando Sur amargamente se quejaba de la imposibilidad de trasladar los insumos que se encuentran en países vecinos como Colombia, como Brasil. Quisiera su comentario en torno a este tema en específico y la falta de transparencia, lamentablemente, de los insumos que sí han llegado, sobre todo en el último mes. ¿Qué puede decirnos? Efectivamente, mire, hay una falta de transparencia. No es posible, por ejemplo, que Naciones Unidas tenga un coordinador de ayuda humanitaria y que solamente el 15 de mayo se da información a través de un informe lleno, por cierto, de errores y de falta de certeza de lo que se viene haciendo por disposición de la Asamblea de Naciones Unidas en relación con la ayuda humanitaria en Venezuela. El documento, pues, yo invito a que la gente lo revise. El documento se llama Venezuela, Escalamiento Humanitario de la ONU. Y así lo pueden buscar, reporte de situación. En ese informe se nos da algunos datos. Quiero compartirlos con usted. Por ejemplo, ha crecido el número de personas que están trabajando en Venezuela solamente en función de cooperación como personal de cooperación humanitaria, a 422 personas, de los cuales el 75% son venezolanos. El monto de los recursos hasta ahora obtenidos son de $61 millones, de una cantidad total de 123 millones para atacar el problema que tiene diversas manifestaciones. Hay 8 agencias de Naciones Unidas trabajando en Venezuela. Y esto está repartido en no menos de 50 municipios y hay 5 centros fundamentales, aparte del Distrito Capital. Existen 5 centros, especialmente en las áreas, en los municipios en donde se identifican los mayores problemas, que son los municipios fronterizos. Cuando uno ve el análisis de los diversos grupos expresados en el informe, solamente se está atendiendo en términos de agua y saneamiento la milésima parte de la población. Lo repito, solamente se están atendiendo la milésima parte de la población. En cuanto a salud, la única indicación que se habla es la cobertura que se ha alcanzado de 95%, pero los hechos desmienten ese valor porque seguimos teniendo casos de sarampión y de difteria. En el caso de nutrición, solamente se han atendido 189,000 niños y eso representa una cantidad menos del 1% de los niños a atender. En el caso de protección, solamente se han atendido 1.633 niños o adolescentes que reciben apoyo psicosocial. Yo invito a los que estén interesados en esto y en aras de la transparencia que tienen que tener las agencias de Naciones Unidas, a hacer una revisión muy cuidadosa de estos datos, porque no es posible que hasta este momento esa inversión de $61 millones represente que solamente se están atendiendo 28,000 personas en términos de agua segura y suministro de higiene, cuando la afectación es de 28 millones de personas. De modo que estas acciones son minúsculas en relación con la magnitud de la crisis. Y es una invitación a las Naciones Unidas para que haga reportes sucesivos de la situación que ellos están atendiendo y que oiga las observaciones de otras entidades, de organizaciones no gubernamentales que están haciendo críticas constructivas
a las acciones de Naciones Unidas en Venezuela. Doctor José Félix Oleta, gracias, como siempre, por atendernos, acompañarnos. Él fue ministro de Sanidad y Asistencia Social, además forma parte de la red Defendamos la Epidemiología Nacional, expresando opinión y análisis acerca de esta declaración del ministro de Salud designado por Maduro, tratando de atribuir la profundidad de la crisis sin asumir la más mínima responsabilidad de la crisis en el sector salud a los Estados Unidos. A esta hora hacemos una pausa. Ahora eso venimos con más. Estás en sintonía de Conexión 750, solo por RCR 750 AM. Puedes seguir nuestra programación a través de rcr.tv, la radio que se ve. Mensaje del ingeniero Ramón López, vicepresidente del Colegio de Ingenieros de Venezuela. Apreciado colega ingeniero, arquitecto y profesional afín, el sistema de salud venezolano no presta la atención requerida y la altísima inflación encarece notoriamente este servicio. Es por ello que el Fondo de Previsión Social del CIP te ofrece un servicio de salud seguro, confiable y accesible, con amplia cobertura. Para mayor información visita el portal www.cib.net.be, Colegio de Ingenieros de Venezuela, construyendo futuro. Si buscas caucho para los vehículos de tu empresa, sean camiones, buses, camionetas o carros, llama a Cauchera Fran Luis al 0212-481-1752, 0416-607-6406 y 0412-815-6712. Para mayor información, visita @Cauchera Fran Luis en Twitter, Instagram o Facebook, o escribe al correo caucherafranluis72@gmail.com. Cauchera Fran Luis, tu mejor opción. Mensaje del ingeniero José Peraza, tesorero del FONPRES CIB. Estimado colega ingeniero, arquitecto y profesional afín, el Colegio de Ingenieros de Venezuela y el Fondo de Previsión Social, preocupado por la salud de tu familia, ha diseñado un sistema de salud integral que coloca a tu disposición y que contiene asistencia primaria de salud, ambulancia, hospitalización, cirugía, oftalmología, dermatología, fisioterapia, psicología, odontología, farmacia y funerario. Para mayor información, visítanos a nuestros portales cib.net.be, fonprescib.net.be, Colegio de Ingenieros de Venezuela, construyendo futuro. RCR 750 AM, porque lo bueno une. Este programa es presentado por Puig es María. María es de Puig. La Academia de Ciencias Físicas, Matemáticas y Naturales presenta El progreso tiene su ciencia. Hoy presentamos el terremoto de Caracas y la ingeniería sísmica forense. El terremoto de Caracas del 29 de julio de 1967 quedó plasmado en la memoria de toda una generación de venezolanos. Sus consecuencias, devastadoras en Caracas y en Caraballeda, dieron origen a la ingeniería sísmica forense en Venezuela, una nueva disciplina que estudia los daños a edificaciones en áreas afectadas por sismos y su relación con la intensidad de estos eventos. En Venezuela, donde 2 de cada 3 habitantes ocupa áreas bajo la amenaza de los sismos, es necesario disminuir la vulnerabilidad de las edificaciones. Las primeras normas sísmicas en Venezuela se publicaron en 1939, en respuesta a los terremotos de Cumaná en 1929 y La Grita en 1932. Esta norma se modificó varias veces a raíz de eventos sísmicos posteriores, pero fue el terremoto de Caracas en 1967 lo que cambió sustancialmente la percepción y cuantificación de la amenaza sísmica. 5 edificaciones se desplomaron durante el terremoto, dejando un saldo de 300 víctimas fatales. Pérdidas que motivaron el aumento casi inmediato de las tarifas de pólizas de seguro contra terremotos. Los efectos del terremoto de Caracas fueron estudiados por especialistas de todos los continentes, cuyas recomendaciones dieron origen a la Norma Sísmica Provisional de 1967, publicada pocos meses después del evento. Sin duda, el terremoto de Caracas marcó un antes y un después en la sismología en Venezuela. Hoy por hoy, la cuantificación del riesgo ante eventos como este no solo reconoce las incertidumbres propias de la acción sísmica, sino también aquellas asociadas a la respuesta de las obras hechas por el hombre. El progreso tiene su ciencia. La Academia de Ciencias Físicas, Matemáticas y Naturales presentó
El progreso tiene su ciencia. Cuando cierras los ojos y viajas en el tiempo. Cuando el sabor te transporta a otro lugar. Cuando el olor te hace recordar momentos únicos. Esa es María Puig, una galleta que es un pedacito de tu historia. María Puig, una galleta que endulza tu vida. María Puig, una galleta que te ha acompañado por más de 100 años. Puig es María. María es de Puig. Este programa fue presentado por Puig es María. María es de Puig. RCR 750 AM. Porque lo bueno une. María Alejandra Trujillo te acompaña en Conexión 750. Solo por RCR 750 AM. Claro y raspado. Continuamos, amigos, en Conexión 750 y Estados Unidos confirmó que prepara sanciones a funcionarios venezolanos por lucrarse con el plan de comida que el equipo de Nicolás Maduro ha denominado como los CLAP, los comités locales de abastecimiento y producción. El propio Elliot Abrams, enviado especial para Venezuela, dijo que el gobierno de Estados Unidos prepara sanciones y cargos criminales contra funcionarios venezolanos que supuestamente se han lucrado con este programa. Para hablar acerca de este tema, saludamos vía Skype a Roberto Denis. Él es periodista del portal Armando.info y es una de las personas que mejor conoce este entramado. De hecho, la denuncia, Roberto, me corregirá si me equivoco, te costó a ti y aparte del equipo de Armando.info tuvieron la necesidad de salir de Venezuela. Gracias por atendernos. Buenas tardes. Hola, Mariale, buenas tardes. Sí, bueno, así es. Hemos conversado en otras oportunidades. Ciertamente, ayer el diario Wall Street Journal publicaba que Estados Unidos investiga a varios empresarios que están detrás de este negocio de los CLAP. En especial mencionaban a Alex Saab, que es un empresario colombiano con muchos negocios con el chavismo, especialmente desde que Maduro llegó a la presidencia en 2013. Y fue él quien en 2017 me demandó a mí por publicar y descubrir que él era uno de los grandes beneficiarios del tema de los CLAP. En ese momento su abogado lo negaba. Ahorita a mí me causa curiosidad ver si ellos también van a demandar al Wall Street Journal, a Bloomberg, que recientemente también publicó algo sobre los negocios de este señor. Y sí, desde enero, desde comienzos de 2018, tanto yo, por ser el autor de los trabajos, como los 3 editores de Armando.info, que también fueron demandados por este señor, tomamos la decisión de salir de Venezuela para continuar en la investigación y continuar publicando como lo hemos hecho desde entonces. Roberto, no sé si puedes explicarnos, lo hemos hablado en otras oportunidades, pero tomando en cuenta que el gobierno norteamericano prepara sanciones, incluso cargos criminales, como decía Abraham, ¿cómo funciona este entramado de corrupción que ha servido para que un grupo muy pequeño se lucre con la venta de alimentos a Venezuela? Te escuchamos. Sí, el negocio de los CLAP, desde que esto surgió, ha tenido una característica y es la completa opacidad. Desde el comienzo, los primeros contratos que firmó Corpovex, este órgano estatal venezolano que centraliza prácticamente todas las importaciones en Venezuela, firmó contratos con distintos intermediarios, entre ellos el señor Alex Saab, pero no es el único, que lo único que tenían son empresas de papel registradas en paraísos fiscales como Hong Kong, como la isla de Barbados, en el caso del señor Samar López, Panamá y otras jurisdicciones de ese tipo. Firma el contrato con ellos. Estos intermediarios salieron a comprar la mercancía fundamentalmente al comienzo en México y después sumaron países como Turquía y la terminan revendiendo a Venezuela. La práctica de estos intermediarios ha sido completamente antiética, por decirlo menos, porque para maximizar sus ganancias fueron a países como México a decirle a los proveedores que enviaran
les dieran productos de la peor calidad, como el caso de la leche en polvo, como el caso del atún enlatado, para ellos maximizar sus ganancias. De acuerdo a la información que yo he visto, digamos, en todo este tiempo desde que estamos investigando el tema de los CLAP, esas cajas en México están alrededor de los $20, dólares más, dólares menos, las cajas tal cual como las conoce la gente y como las ve en Caracas y en otras zonas de Venezuela. Y estos intermediarios las han facturado a precios de 32, 34, 35, hasta $39. O sea, por simplemente firmar un contrato, fungir como intermediario, tienen una ganancia de más de $10 por cada caja. Imaginémonos los montos y las magnitudes que se han manejado. Pero es que además, Roberto, hablamos de alimentos de muy baja calidad, pero también incluso descompuestos, como lo denunció el gobierno colombiano, ¿correcto? Sí, hay que recordar que ya en el año pasado todavía estaba el presidente Santos, digamos, eran los últimos días de su gobierno, hizo una denuncia pública del hallazgo en el puerto de Cartagena. Creo recordar alrededor de 300, 400 contenedores que tenían comida que ya estaba vencida, que estaba descompuesta parte de esta comida, sencillamente porque la mercancía pasó mucho tiempo en el puerto, no se pagaba, no le terminaban de pagar al empresario que tenía esa mercancía ahí y por lo tanto no la habían mandado a Venezuela. Y creo que es bueno ese recordatorio que haces, Mariale, porque uno ya empieza a ver que desde la retórica oficial quieren hacer ver como que esto, bueno, tiene que ver con el tema de las sanciones, con el tema del bloqueo. Y aquí lo que hay que decir es que esto desde que nació, incluso mucho antes, recordemos que el programa de los CLAP lo oficializaron en 2016, mucho antes de las sanciones, fue un negocio completamente opaco, diseñado así sencillamente para favorecer a gente muy cercana al poder, que ha estado simplemente por estar cerca del poder y con empresas de papel registradas en distintas jurisdicciones del mundo, casi todas ellas paraísos fiscales, fungió como intermediario y ganó millones de dólares con el hambre y con la crisis venezolana. Tan cercana al poder, Roberto, que algunos son identificados como directamente financistas del equipo que acompaña a Nicolás Maduro. En el caso concreto de Alex Saab, digamos, ese es el calificativo que le ha dado la prensa colombiana, país donde las autoridades lo investigan, ¿correcto? Así es. El caso de Alex Saab, solo citar dos elementos para que tengamos idea de la cercanía que tiene este señor con el propio Nicolás Maduro. Hace unos meses, la ex senadora colombiana Piedad Córdoba, que es amiga personal del señor Alex Saab, como ambos lo han reconocido, declaró a la prensa colombiana, al diario El Tiempo, que el señor Alex Saab no la necesitaba a ella para llegarle a Maduro en Venezuela, porque porque el señor Saab estaba tan bien posicionado en Venezuela que no necesitaba de ella para llegarle a Maduro. Pero por si fuera poco, el año pasado, en julio del año pasado, de 2018, el presidente Maduro nombra al señor Adrián Perdomo Mata como presidente de Minerven. Este señor Adrián Perdomo Mata, la única trayectoria empresarial que se le conoce es haber sido empleado del propio Alex Saab en distintos negocios. Eso nos da cuenta a nosotros de, bueno, la posición que tiene este señor y la influencia que tiene este señor para decidir y beneficiarse de ciertos negocios hoy en día en Venezuela. Además, otra de las personas que tú nombrabas, el señor Samar López, investigado en los Estados Unidos, también por las autoridades recientemente de República Dominicana, tiene vinculaciones también con el equipo cercano a Nicolás Maduro, ¿correcto? Así es, Samar López, entre muchos de sus negocios, uno de los que también tuvo y de los que él logró fue un contrato firmado con Corpovex a una empresa de él llamada Postal Intertrade Limited, registrada en Barbados, para que también fuera proveedora de los CLAP. Tiempo después nos dimos cuenta, y así lo determinan las autoridades norteamericanas, el Departamento del Tesoro y otros organismos, que lo señalan directamente a él de ser testaferro del vicepresidente, del entonces vicepresidente de la República, Laizami, y hoy ministro de Industria y vicepresidente para el área económica. Por eso yo insisto en esto es un negocio que desde el comienzo se diseñó así. Es decir, esto no tiene nada que ver con, más allá de que va a haber una interpretación política de esto,
O sea, yo que he visto contratos, algunos de estos contratos, la firma de estos contratos, a mí me escandaliza, por ejemplo, ver cómo en esos contratos Corpovex, firmados por el entonces presidente Corpovex, el general Giuseppe Gioffreda, autorizaba pagos por a estos intermediarios en bancos de Antigua y Barbuda. Yo quisiera saber qué lógica lleva un funcionario público a autorizar unos pagos a Antigua y Barbuda, salvo que sea esconder quién es el beneficiario y mandar el dinero a unas jurisdicciones que sabemos que son conocidas por su secretismo y sus beneficios y que son paraísos fiscales. Finalmente, Roberto, de esto hemos hablado en otras oportunidades. Lo grave de esta situación, y una vez que se concreten estas sanciones del gobierno norteamericano, es que aquellos que crearon la crisis se han beneficiado de ellas. Y esto llega a concretarse. Quisiera tu comentario al respecto. Y por otra parte, saber si en lo personal te sientes reivindicado y el equipo de Armando.info con estas medidas, ya cargos criminales que se van a presentar en los Estados Unidos. Te escuchamos. Esa lectura que haces, Mariale, es exactamente así. Es decir, en Venezuela, desde hace finales de 2013, todo el 2014, ya era evidente que se había gestado una crisis económica brutal que, si no había correcciones y si no se tomaban medidas, iba a desembocar en lo que a la postre desembocó. Y en ese contexto, Maduro, otros funcionarios, el gobierno decidió que en vez de destinar esos miles de millones de dólares que se han destinado al programa de los CLAP, destinarlo, por ejemplo, al pago de deudas que tenía la industria farmacéutica en Venezuela, la misma industria de alimentos, para que pudieran saldar sus deudas con los proveedores y volver a producir en Venezuela. Se escogió deliberadamente favorecer a estos personajes. Eso es así, eso es irrefutable, incontrastable. Y bueno, lamentablemente en el sistema judicial venezolano, que está cooptado por el chavismo, por el gobierno, es evidente que esto no lo va a investigar nadie, pero bueno, al menos hay jurisdicciones en otros países donde se está investigando y donde seguro vamos a descubrir cosas a las que incluso nosotros los periodistas no podemos llegar. Y con respecto a lo otro, bueno, nosotros nos sentimos muy reconfortados, más allá de que si sancionan o no sancionan a alguien, es en que lo que nosotros hemos escrito desde el comienzo ha sido así, está documentado. Quienes se metan y vean nuestros reportajes en Armando.info lo van a ver. Y sí, digamos, nos reconforta que otros medios de importancia como Wall Street Journal, como Bloomberg, ahora estén investigando eso que empezamos a investigar nosotros hace 2 años. Y no solo confirman lo que nosotros hemos publicado, sino que están ampliando la información, porque al final de cuentas de lo que se trata es eso, que los venezolanos sepamos qué hay detrás de esto, por qué se escogió beneficiar a esta gente, cuánto se ha gastado, porque es un derecho de los venezolanos a conocer eso y ojalá que sigamos avanzando en esa dirección. Roberto, gracias, como siempre, por atendernos y acompañarnos, periodista del portal Armando.info. Roberto Denis conoce, yo diría que como nadie, este caso de los CLAP, bueno, producto de la denuncia que hicieron, lamentablemente, él y parte del equipo de Armando.info ha tenido que salir del país, pero hoy, yo diría a título personal, bueno, son absolutamente reivindicados porque se anuncian cargos criminales en los Estados Unidos contra los responsables de este programa de alimentos en Venezuela. Vamos a la pausa, al regreso venimos con más. Escuchamos Conexión 750, solo por RCR 750 AM. Sintonícenos a través de Periscope, @RCR750, la radio que se ve. Colegas ingenieros, arquitectos y profesionales afines, el CIB a lo largo de sus 157 años de existencia siempre ha estado del lado correcto de la historia, defendiendo fervientemente la democracia, el profesionalismo y el desarrollo integral de nuestra querida y amada Venezuela. Y aunque pensemos que la oscuridad nunca se termina, amanece, siempre amanece, porque Dios puede más, siempre puede más. Quiero invitarte al restaurante Tabo La Calda La Lagunita, simplemente porque la vas a pasar muy bien. Los platos de su chef conjugan a la perfección el Mediterráneo con el Caribe, las porciones generosas y el ambiente es cálido y familiar, con
Prueba que bien vale la pena. En Instagram, @Tabolacalda La Lagunita. La experiencia gastronómica que siempre querrás repetir. Mensaje del ingeniero José Peraza, tesorero del FOMPRES CIB. Estimado colega ingeniero, arquitecto y profesional afín, el Colegio de Ingenieros de Venezuela y el Fondo de Previsión Social, preocupado por la salud de tu familia, ha diseñado un sistema de salud integral que coloca a tu disposición y que contiene asistencia primaria de salud, ambulancia, hospitalización, cirugía, oftalmología, dermatología, fisioterapia, psicología, odontología, farmacia y funerario. Para mayor información, visítanos a nuestros portales cib.net.be, fomprescib.net.be, Colegio de Ingenieros de Venezuela, construyendo futuro. RCR 750 AM, porque lo bueno une. El poder de la comunicación en tus manos. Conexión 750 con María Alejandra Trujillo, solo por RCR 750 AM. Continuamos, amigos, en Conexión 750. Se nos ha agotado el tiempo, nos despedimos. Lo hacemos a nombre de Jaime Nestares en la dirección general de la estación, en la gerencia de producción Willy Charcaya, en la producción Kenger Jaramillo, en los controles Eduardo Llanes, quien tuvo el inmenso placer de acompañarles, María Alejandra Trujillo. El Colegio de Ingenieros de Venezuela y el Fondo de Previsión Social del Colegio de Ingenieros de Venezuela presentaron. RCR presentó Conexión 750 con María Alejandra Trujillo, solo por RCR 750 AM.